Isabel Pantoja más cerca de la cárcel. Como resultará inevitable, los fuegos de artificio y el espectáculo mediático que viviremos en los próximos días del papel cuché y la telebasura, les invito a que al menos hoy se detengan en las razones por las que la Audiencia de Málaga ordena el ingreso en prisión de la tonadillera sevillana. Expone que la suspensión de la pena de 2 años de cárcel sin antecedentes no es un derecho, sino una facultad del tribunal sentenciador. Y es ahí donde enumera una serie de argumentos que bien podrían alcanzar la categoría de doctrina en los tiempos que corren, al afirmar que no puede imponerse la impunidad de los banqueros, los políticos y los poderosos. Es donde sitúa la conducta de la Pantoja, de Isabel Pantoja, de enorme gravedad jurídica, institucional y social. Blanqueo en una corrompida y delictiva actividad enmarcada en la corrupción política que suponen uno de los ataques más demoledores a una sociedad democrática. Y el tribunal aduce 2 argumentos finales más. Debe primar la ejecución de la sentencia para intimidar a todos aquellos que se pudieran sentir tentados de delinquir y para que la ciudadanía interiorice los criterios de ética y estricta legalidad. Lo dicho, doctrina que bien podría aplicarse a todos los casos de corrupción que abochornan a este país. Ese titular de portada en una noche en la que nos vamos a sumergir en una atmósfera de sabores e inquietudes que nos ofrecen el maridaje del buen plato con el buen vino, alineado por la cultura, el conocimiento, la inteligencia y ciertas dosis, también hay que decirlo, de ocurrencia inventiva. Son los experimentos a los que nos invita el creador de Catas con Arte. Con Pepe Berasaluce, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. La Junta de Andalucía ofertará 3.000 nuevas plazas de empleo público en 2015, la mayor parte en educación y sanidad, 2.500, y el resto en la Administración General. El Gobierno andaluz asume así el límite de reposición del 50% y apuesta por fortalecer la calidad de los servicios públicos fundamentales. Por lo demás, sepan que la Audiencia de Málaga atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ordena el ingreso en prisión de Isabel Pantoja. La tonadillera sevillana ha presentado, de hecho, un recurso de súplica ante la propia audiencia, que, salvo sorpresa mayúscula, rechazará de inmediato este recurso al considerar que existe peligrosidad objetiva de la condenada por sus circunstancias personales y por su conducta de no asumir el delito cometido. Y la incansable Mercedes Alaya, tal y como ella se autodefine, vuelve a cargar contra la prensa. Achaca a un bulo periodístico la imaginada relación, a su juicio, entre su marido, Jorge Castro, y el administrador judicial del Betis designado por ella misma, Francisco Estepa. Sin embargo, la cadena SER ha constatado que el administrador del Betis, elegido por ella misma, fue el abogado de su propio esposo en noviembre de 2012. Incluso designó para notificaciones de la causa su propio domicilio, donde dijo que en su ausencia la recibiría su esposa, Mercedes Alaya. Sin embargo, la magistrada escribe en este auto de respuesta a un recurso del Opera que la única relación entre Estepa y su marido es que los dos desarrollan una parte de su actividad profesional como administradores concursales, como otros miles de profesionales. A ver ahora qué dicen el Poder Judicial y el TSJA. Y en otra causa, el de la supuesta financiación irregular de UGT, el secretario general de este sindicato en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, ha proclamado su inocencia a las puertas de los juzgados porque dentro de ellos se ha acogido su derecho a no declarar, según su abogado, porque no le han trasladado toda la documentación. Esta es una documentación que entendemos tiene que ser incorporada a las actuaciones para instrucción de la misma y por respeto a la debida garantía de su derecho de defensa, por el momento se acoge a ese derecho a no declarar, con independencia de que lo haga con posterioridad. El objetivo es crear, precisamente, según el juez, ha aplazado la comparecencia de Manuel Pastrana por su delicado estado de salud. Andalucía cerrará 2014 con el mejor año turístico de su historia, con más de 45 millones de pernoctaciones. Datos revelados por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la inauguración de la World Travel Market, la mayor feria de turismo del Reino Unido, donde Andalucía apuesta por captar más turistas británicos. Por un lado, para mantener el liderazgo que tenemos en materia turística, y también para pulsar esas nuevas tendencias del mercado y para que se haga negocio en nuestra tierra. Nuestra comunidad se sitúa ya en torno a los 20 países que son los principales receptores de turismo internacional, por delante de países como Argentina, Brasil o la República Dominicana.
El objetivo, ahora sí, es crear un puente aéreo entre Londres y Andalucía. Reacciones a la encuesta del País que ratificará en los próximos días también la del CIS, que anticipa un revolcón en el mapa electoral y sitúa a Podemos como la fuerza preferida por los españoles en detrimento de los partidos tradicionales. Precisamente en Londres, la presidenta de la Junta, a la sazón, secretaria general del PSOE andaluz, ponía el acento en el hartazgo de la ciudadanía con la corrupción y la crisis. Y la gente está muy cabreada, está cansada, porque tiene dificultades para llegar a final de mes y al mismo tiempo están viendo como cada día se desayunan un caso de corrupción que evidentemente les indigna. Y creo que lo que viene a reflejar esa encuesta, que insisto, como un sentir que hay y una pulsión que existe en la calle, es que los ciudadanos ya no pueden más y que ya están hartos, cansados y que lo que esperan es que de verdad se actúe en dos líneas, una combatir la corrupción y otra también ser sensible a una realidad, que hay miles de familias que no tienen para llegar a final de mes. Para el vicepresidente de la Junta, el izquierdista Diego Valderas, la encuesta anticipa un cambio de ciclo político y ve positivo que la izquierda sume más que la derecha. Que estamos entrando en un nuevo planteamiento desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista del ciclo político, donde el bipartidismo se resiente y se resiente profundamente, pensando que esa potencia, esa fortaleza del conjunto del pensamiento de izquierda va por encima del conjunto del pensamiento conservador, que se retroatrae, que cae con más fuerza. Desde el Partido Popular creen que este sondeo demuestra la desafección ciudadana con los grandes partidos por la crisis. Existe una desafección y una insatisfacción de la ciudadanía hacia los partidos políticos, principalmente hacia el Partido Socialista y hacia el Partido Popular. Esa desafección de la ciudadanía pues, se deriva por muchos motivos, por la crisis económica, porque se han tenido que tomar decisiones duras por el gran descalabro en el que nos dejaron otros a este país y por los casos de corrupción. Yo opino también que está salpicando a todos los partidos. La número 2 del PP andaluz, quien a diferencia de compañeros suyos, como por ejemplo el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, niega la posibilidad de pactar con Podemos, al tiempo que cierra filas en torno a Rajoy, ante la corriente interna en varones y dirigentes municipales que piden un congreso extraordinario para cambiar la cúpula popular. Y concluimos el sumario con un demoledor estudio sobre el machismo entre nuestros jóvenes. Atentos porque algo debemos estar haciendo mal en la educación de los chavales cuando 1 de cada 4 menores o jóvenes andaluces piensa que la mujer debería estar siempre en casa y un 10% que solo los hombres pueden decidir las cosas importantes del hogar. Hay porcentajes cada vez más altos sobre el reconocimiento de haber sufrido situaciones de violencia de género por parte de los adolescentes, sobre todo mediante las TICs. Sobre todos estos asuntos reflexionaremos en la tertulia en compañía esta noche de Juan Carlos Blanco, de Antonio Avendaño, de Pilar Navarro y de Ángela Cañal. Será a partir de las 11:30. Hasta entonces les invito, como decíamos en portada, a sumergirse en el experimento de Catas con Arte. Vamos a seguir. Una copita de rosa. Esperaba una cata un poco más convencional, ¿no? Pues una fusión entre un vino y determinadas comidas, pero no, al final hace que te metan en una especie de dinámica en la que todo el mundo está divirtiendo, está compartiendo una historia. Sobre todo al que lo toma, ¿no? Alguien que toma vino, rápidamente se le suelta la lengua, y bueno, y se presta precisamente al diálogo, a charlar, a inspirarse inclusive. La verdad es que el valor del producto aumenta, se realza bastante porque estamos hablando de unos maridajes que hacemos con un vino o con música, o sea, una magia que envuelve al producto que la verdad es que el cliente lo valora y realmente realza el producto. Somos historiadores, no somos ni enólogos ni restauradores, de manera que concebimos todo esto de otra forma y fruto de esa deformación profesional nos surgen ideas imposibles. Claro, cuando nos ponemos a hacer el proceso creativo de la cata,
descubrimos ideas interesantísimas que maridar y ponemos en conexión a productos gastronómicos que habitualmente no tienen relación entre sí. Cuando lo ponemos todos juntos en la mesa, explota. Surge una explosión de sensaciones que comparten todos los que están en la mesa. Pues me gustó, sobre todo porque al final aprendí que me gusta el vino. O sea, no soy consumidora habitual de vino, pero sí es verdad que en estas circunstancias pues como que se mezcla todo, además de que tus sentidos se estimulan, pues no solo el oído y el olfato o el gusto, sino que además te estás contando una historia y te enriquece a nivel intelectual o espiritual. Para mí son las mejores catas a las que yo participo. Pepe Berasaluce, buenas noches. Buenas noches. Creador de Catas con Arte. Cuéntanos, ¿qué es esto? Catas con Arte. Esto es el sacar fuera de un grupo de personas comprometidas con la cultura toda la inquietud que llevamos por mezclar cosas, por hacer que la gente obtenga placer dudando, por generar conocimiento y también por ser capaces de disfrutar de la cultura. Es decir, prestamos servicios culturales a través de la gastronomía y el vino para generar conciencia crítica, ciudadanía, libertad y que la gente disfrute a través de la... ¿Pero qué pesa más, el maridaje o la temática? ¿O se sitúa en una balanza, en un punto equilibrado? Es una estructura de colmena, como se hace en literatura. Todo tiene sus partes y es la suma de las partes más que otra cosa. Lo que hemos experimentado es simplemente la capacidad que tenemos de disfrutar, de evocar una ficción, una idea. Y para nosotros es más importante que tú seas capaz de imaginarte una idea determinada, que puede ser la traición, puede ser la inmortalidad, puede ser el sexo, cualquier elemento conceptual es el que prevalece, porque lo que nos interesa es el pensamiento crítico, el conocimiento, y que todo eso lo hacemos gracias a que está la gastronomía y el vino. Es decir, para nosotros la gastronomía y el vino es un pretexto suficiente como para generar una idea. ¿Y qué tiene más importancia, la palabra, el tenedor, la copa? Todo tiene su parte. Todo tiene su parte. Nosotros lo que hemos hecho, vamos, nosotros no hemos inventado absolutamente nada. Esto se lo inventó Platón hace 2300 años con el Simposio. Platón dijo en el banquete de Platón que la mejor forma de transmitir una idea era a través de la comida y el vino. Yo creo además que la primera cata con arte la inventó Jesucristo con la Eucaristía, es decir, el código simbólico, la transmisión de una idea, el pan y el vino como elementos civilizatorios y mediterráneos. No hemos inventado nada, lo que hemos puesto es mezclar todo lo que llevamos dentro, gente de la cultura, a través del vino y la gastronomía. ¿Pero qué hay de verdad y qué hay de invitación a imaginar? Porque usted mismo, en el vídeo que acabamos de ver y que seguimos viendo en los monitores, usted habla de ideas imposibles. Sí, porque yo soy historiador y no nos interesa el rigor histórico. Es decir, no nos interesa generar... nos interesa más la literatura y la ficción, mirando al pasado y a la cultura, que hacer cosas convencionales. Es decir, a nosotros lo que nos interesa es pervertir. Somos unos auténticos pervertidos. O sea, pervertir no en el sentido maligno de la acepción de la palabra, sino en el sentido de alterar el orden establecido de las cosas. Es decir, hacer cosas que nadie haya hecho antes y maridar conceptos, vinos y gastronomía de una forma diferente. Esto es lo que nos interesa para llamar la atención del catador. ¿Ustedes qué son? ¿Cómo se definirían? ¿Visionarios o iluminados de la transgresión? Bueno, transgresores, somos muy transgresores, pero ni iluminados ni visionarios. Simplemente estamos haciendo algo que se hacía hace muchos años en el banquete de Platón, como te decía, como referencia intelectual, pero lo que nos interesa es que la gente aprenda, disfrute, genere conocimiento y debate. Es mezclar todas estas cosas en una suerte de una cata que ya hemos ensayado, con más de 3.000 catadores, y que funciona porque la gente no solamente va, Fernando, a llenar su estómago, sino a alimentar su espíritu, a pensar, a disfrutar y a compartir. Y esto lo hacemos incorporando la cultura, la industria de la cultura, la economía de la cultura genera, solamente hay literatura, hay muchas herramientas, estamos en Andalucía, en el sur, estamos llenos de cultura, de música interesante, de novelas, de patrimonio, hay muchos recursos de la cultura para vincularla a la gastronomía y el vino. ¿Es posible imaginar algún día catas con arte con platos valorizados como por ejemplo de estrellas Michelin o de soles de la guía Resol, yo qué sé, como Quisco García, Julio Fernández, los hermanos Córdoba, Dani García? Yo creo que sí, o sea, yo creo que realmente a lo que estamos llevando hay una, a mi forma de ver, el excesivo mesianismo del chef en la actualidad
está lleno de frivolidad. Y yo creo que las grandes creaciones culinarias tienen que sumarse al poder de la cultura, al poder de las ideas. Detrás de una creación culinaria no hay otra cosa que una expresión de la cultura. Y hay que darle valor de las ideas a las expresiones. Porque el ejemplo más sencillo es un chef que se murió, Santi Santamaría, hace 2 años. Muerto el chef, se acaba el negocio. No perdura nada porque no está sostenido en un relato de verdad que sustente lo que se está haciendo. Hay que conceptualizar ideas y nosotros, esto que puede parecer algo complejo, lo vinculamos siempre a Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, la deshumanización del arte, decía que la pintura abstracta no representa cosas, sino que crea ideas. Es la única diferencia que tiene usted cuando va y se pone delante de un Picasso y no verá nada, pero está lleno de conceptos, de ideas, de análisis, y esto es lo que hacemos nosotros, pero aplicando a la gastronomía y al vino. Ustedes que se presentan como historiadores, continuamente en su discurso usted tiene la palabra cultura, pero también me habla de perversión, no en el sentido maligno de la palabra. ¿Qué relación hay entre la comida y el sexo y el amor, que están en su temática muy frecuentemente? Muchísima. Para nosotros el sexo es un tema totalmente recurrente, pero de muchísima actualidad y forma parte de la vida humana, de la condición humana, como lo es la traición, como es... sí hay ese punto pervertido porque nos interesa provocar. A nosotros nos interesa provocar el debate, suscitar un dilema, generar problemas dialécticos y que eso sea compartido. Las cosas convencionales, o sea, nos alejamos de la ortodoxia. Queremos provocar debates. El sexo es un elemento muy polémico. El sexo llevado, por ejemplo, al Vaticano, pues puede ser un tema muy interesante. O los curas arrepentidos, por ejemplo, es un tema de muchísima actualidad, con el cónclave, por ejemplo. Cualquier elemento interesante de debate, con un enfoque provocador, siempre encontramos a una persona, a un personaje, a un científico de la universidad que está abordando eso, porque lo que a nosotros nos interesa además es transmitir conocimiento. No se pueden imaginar, Fernando, la cantidad de científicos y de investigadores en las universidades andaluzas haciendo cosas interesantísimas y que nosotros siempre ponemos delante de los catadores. Y hay concretamente un especialista, Paco Vázquez, que nos dirige, que es especialista en historia del erotismo y de la homosexualidad y de la prostitución, son una de las catas que tenemos. Pues esos son elementos interesantes de debate. Cualquier tema es susceptible de un debate, como por ejemplo la mala reputación. Pues es otro tema interesantísimo, los canallas, la mala reputación y la distinción. ¿Y cómo se eligen los platos, por ejemplo, la mala reputación? Pues ¿Qué platos hay que elegir? ¿Qué vinos hay que elegir? Usted conoce el lenguaje, la sutileza del lenguaje. Adaptamos toda la gastronomía y toda la propuesta de vinos a la temática que estamos abordando. Por ejemplo, en Matara Matajari, que es con la cata con la que nos estrenamos este próximo sábado en Madrid, pues hacemos una reflexión sobre los espías, los servicios de inteligencia, y sobre si existen los espías, y la conspiración es una herramienta de Estado. A nosotros, por ejemplo, pues ahí hemos conseguido maridarlo con 3 vinos, uno que se llama Sospechoso, otro el Perro Verde, porque no hay nada más raro que un espía ni que un perro verde, y otro que se llama el Hombre Bala. Bueno, pues hay cocina, gastronomía maridada con esos elementos de los que vamos a debatir, con un, además, exespía del CSIC, que va a contar a la segunda copa de vino, no a la primera, pues va a desvelar parte de su azarosa vida, por ejemplo, ¿no? Bueno, Lo siento, mi amor, Puñaladas traperas, El milagro del atún, La noche de los vampiros, por cierto, en Halloween este fin de semana en Sevilla, no sé con qué éxito lo han tenido. Sí, siempre tenemos éxito y siempre se llenan las catas, siempre. El arte de mentir, Los amantes de la reina, Sexo y chocolate, Monstruos marinos, El crepúsculo de los dioses y así hasta 50 catas. ¿Hay algún denominador común más allá del laboratorio de las invenciones? Bueno, está todo sostenido en 2 cosas fundamentales. Aquí hay un proceso creativo, es un esfuerzo de investigación, y de investigación y de lectura, y sobre todo también de contemporaneidad, es decir, de hacer una visión de vanguardia, mirar al pasado algún elemento de la cultura, de la literatura, de la música, pero de una perspectiva muy contemporánea. Y después hay otra cosa muy importante. Nosotros en las catas, el éxito de las catas es el ceremonial, la liturgia, es decir, hay un método. Nosotros
establecemos un pequeño método, y es que los catadores tienen que ir haciendo lo que nosotros les vamos proponiendo, de manera que aquello no es una cena ni una cata de vinos ni es nada convencional. Hay unos tiempos y el marcaje de los tiempos con una escaleta. Yo, que he tenido la oportunidad de estar muchos años de contertulio en la radio, pues he aprendido cómo se marcan los tiempos, y ahí marcar los tiempos es generar ritual, es código simbólico, y eso es una de las claves para sostener la cata, ¿no? Bueno, habla usted de liturgia, mucha literatura en sus mensajes, pero vayamos a pisar tierra firme. Precio, para que los telespectadores que nos vean se sientan atraídos. ¿Cuánto cuesta acudir a una cata con arte? Pues cuesta aproximadamente, depende del sitio y la zona, pero entre 30 y 50 euros por persona. ¿Tiempo de duración? 2 horas y media, 3 horas, lo justo para que usted se vaya aprendiendo, disfrutando, compartiendo y haciendo conexiones improbables, que es lo que son las que nos interesan. Los lugares varían, ¿no? Sí, nosotros hemos generado una idea que funciona en cualquier sitio, fundamentalmente en establecimientos hoteleros, hoteles de referencia con bodegas de todo el país, que hemos trabajado con más de 50 bodegas de todo el país, y con establecimientos hoteleros donde llegamos a un acuerdo con el establecimiento. ¿Cómo contactar con vosotros? La página web. Usted pone catas en Google y somos los más encontrados, los más buscados. ¿Catas con arte? Catas con arte ya nos localiza absolutamente todo el mundo. ¿Usted se imagina una cata sobre la corrupción, sobre los tiempos que vivimos? Por supuesto. Es un tema de muchísima... ¿La están planeando? Sí, la estamos planeando. Estuvimos hace poco en la Complutense de Madrid, y hay especialistas en el mapa de la corrupción, en la geografía de la corrupción. Hay un elemento muy interesante en la corrupción desde la perspectiva, es que la alerta que está produciendo, la alarma social que está produciendo la corrupción es un síntoma de una sociedad viva. Es decir, no significa que la respuesta enérgica a la canalización... Viva pero podrida, ¿no? Podrida los que están ejerciendo la corrupción, pero la alarma social es aquella que permite en la ciudadanía general, que no es corrupta, pues provocar un desaire, provocar una reacción de injusticia. O sea, yo creo que la reacción es positiva, lo que se está produciendo, y la corrupción, además, siempre ha existido. Donde hay poder, hay corruptos, en todos los órganos, no solamente en la política. Lo hay también en la Iglesia, lo hay en la empresa, lo hay en cualquier entorno. Donde está la condición humana hay corrupción. ¿Alguna cata sobre la crisis? Pues sí, porque la crisis no solamente es oportunidad, y la crisis sobre todo es una crisis de valores, y entonces nos interesa mucho abordar el tema de la crisis. Yo creo que la crisis está rompiendo modelos, está cambiando la sociedad a otro tipo de sociedad. No sé hacia dónde vamos, pero esto es un problema y la crisis tendrá que llevarse también otra cata. Por cierto, usted para esta idea hace 2 años y medio, si no me equivoco. ¿A ustedes no le han afectado los embates de la crisis? Pues no nos ha afectado, sinceramente. No nos ha afectado, y todas las catas que hacemos tenemos una respuesta positiva. Somos muy virales en la comunicación, nos hemos sostenido en comunicar bien, porque esto, lo que hacemos nosotros es mezclar ideas de la cultura y la gastronomía y los vinos. Para eso hay que leer, hay que investigar, y la verdad es que hemos tenido la respuesta del público siempre, tanto en Sevilla como en Jerez como en Cádiz, y ahora para Madrid, para la semana que viene, pues ya tenemos una respuesta fenomenal del público. No tenemos ese problema ahora mismo. Las catas duran 2 horas y media, pero no es vuestra responsabilidad, pero supongo que ¿hay sobremesa luego? Claro, la gente después quiere tomarse algo y hay una sobremesa. El público comparte, debate y participa, porque es una cata... La gente activa, ¿no? Sí, la gente participa, activa, le interesa el debate, le interesa encontrarse con una vampiróloga que es de la universidad, porque le explica qué es un vampiro, o es que hay una cantidad de especialistas en la universidad dedicándose. Tenemos una cata preciosa que se llama El arte de mentir, porque a la gente le interesa la mentira, porque la mentira es necesaria para vivir. Bueno, pues es un especialista en mentiras de la universidad, que en la estrategia maquiavélica para persuadir y controlar el grupo. ¿Qué es la mentira? Pues abordamos la mentira desde muchos puntos de vista, con la especialista en mentiras, con un enólogo que es especialista también en saber cuáles son las mentiras del vino, es decir, cuestionarlo absolutamente todo, cuestionar conceptos y remover ideas. Eso es lo que nos interesa. Pues Pepe Berasaluce, último minuto para que usted invite a todos los telespectadores andaluces que nos ven, si tienen alguna posibilidad de acercarse o bien a Cádiz, a Jerez, a Sevilla o a otro lugar donde ustedes desarrollen las catas con arte, ¿por qué deben acudir? ¿Por qué deben interesarse? Porque van a descubrir que la cultura nos hace libres, porque además van a divertirse, a compartir, a conocer gente nueva y a aprender
¿cómo podemos dudar con una buena copa de vino y con una buena oferta gastronómica? Pepe Berasaluce, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Y mucha suerte. Muchas gracias. Venga, volvemos en 4 minutos de publicidad, analizamos la actualidad en compañía, lo dicho, de Juan Carlos Blanco, de Ángela Cañal, de Pilar Navarro y de Antonio Avendaño. Casi hemos saboreado los platos, el vino y la cultura de catas con arte y ahora vamos a entrar en la cruda actualidad que viene marcada sin lugar a dudas por los casos de corrupción, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis con una noticia de esta misma tarde. Antes vamos a saludar a los tertulianos que nos acompañan. Juan Carlos Blanco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Antonio Avendaño, bienvenido. Hola, buenas noches. Ángela Cañal, ¿qué tal? Encantada. Buenas noches, Pilar. Buenas noches. Por cierto, ¿te ha gustado lo de catas con arte, no, Juan Carlos? Mucho, mucho. Y qué capacidad de comunicación que tenía el invitado, ¿eh? Berasaluce, ¿no? Era el apellido, ¿no? Berasaluce. Me ha gustado mucho. De familia vasca, pero afincado en Cádiz hace muchísimos años. Sí, sí, desde luego ha hecho atractivo su producto, ¿eh? Es una persona que seduce mucho, ¿no, Pilar? Sí, bueno, ha faltado la copita de vino aquí para acompañar, para que Sí, me lo ha pedido, he dicho que el agua no era suficiente, pero bueno. Para que pudiéramos emitir un juicio... Hubiera sido una tertulia con arte, en vez de una cata con arte. Pues mira, no vendría mal, no vendría mal. Bueno, a ver si hace una cata en Sevilla y nos invita a todos los tertulianos de aquí, de a por todos. Somos unos pocos, cuidado, Berasaluce. Bueno, bueno, vamos a analizar la actualidad. Lo dicho, que sin lugar a dudas pasa por los casos de corrupción, por la audiencia de manera coordinada el ingreso en prisión de Isabel Pantoja, pero antes, noticia de esta misma tarde, la Junta convoca 3.000 plazas de empleo público, una convocatoria para 2.500 profesores y sanitarios, educación y sanidad fundamentalmente, 500 para la Administración General, y el mensaje que lanza la Junta es que apura al límite el 50% de la tasa de reposición que en estos presupuestos permite el Gobierno central para intentar incrementar la calidad del servicio público. A ver, ¿quién empieza? Hombre, yo creo que has hablado de la tasa de reposición. Yo no sé si ahí en todo caso el titular podría ser de intentar una reposición de la normalidad. Antes lo comentábamos antes de empezar la emisión también, que ya son varios años en los que la tasa de reposición de los empleados públicos está situada en torno al 10%, si no me equivoco. Ahora se apura en este nuevo límite que era del 50%. Y lo que se está intentando, como tú has dicho también, que hay un restablecimiento de la normalidad y sobre todo que en ese restablecimiento de la normalidad también intentemos mejorar la calidad de la prestación del servicio público, que es básico para la prestación de los derechos que tienen en este caso todos los andaluces. Creo que es una buena noticia que tiene poca discusión y en todo caso lo que tenemos que reclamar, desear, es que se prolongue en el tiempo y se mejore todavía más. Sí, bueno, brevemente por aclarar para el que nos esté viendo o escuchando y no sepa lo que es la tasa de reposición, que hay gente que no tiene por qué saberlo, pues simplemente se trata de aquellas personas que dejaban de prestar sus servicios en el ámbito público, básicamente en la sanidad y en la educación, porque se jubilaban. Pues el Gobierno andaluz solo podía, porque el Gobierno de España lo había limitado, pues reponer a 10 de cada 100 personas que se jubilaban. Por tanto, se estaba mermando gravemente los servicios públicos en toda España y en lo que a nosotros nos interesa en Andalucía. Ese límite lo amplió el Gobierno de España al 50%, o sea que por lo menos ya de cada 10 se pueden reponer 5 de cada 10 que se jubilan, y la Junta, lógicamente, pues apura al máximo eso. Me parece muy bien. Todo lo que no hubiera sido apurar al máximo la tasa de reposición hubiese sido preocupante y criticable, ¿no? Y por tanto me parece bien, y como decía Juan Carlos, cuanto antes se pueda reponer el 100%, incluso más, porque siempre se puede mejorar en los servicios públicos. Sobre todo por el déficit acumulado en los últimos años. Hombre, hay que tener en cuenta que durante varios años que se podía sustituir, o sea, reemplazar a uno de cada 10 médicos o de cada 10 profesores que se jubilaban, varios años, porque además esta medida se impuso en uno de los presupuestos, de los últimos presupuestos del Gobierno de Zapatero. La Junta nunca estuvo de acuerdo, es más, llegó a tener conflictos, llegaron a ver, creo recordar, hasta conflictos de competencias en el Constitucional, porque el Gobierno decía que la Junta estaba un poco yendo por las esquinitas de la normativa para intentar forzar una sustitución mayor en el caso solo de sanidad y educación. Pero es verdad que tantos años con el 10% y ahora el 50% significa que, aparte de todos los eventuales que ya no se contratan en la sanidad y la educación, se ha ido perdiendo funcionarios y profesionales que vamos a ver cuánto tiempo hace falta cuando se recupere el 100%, si se recupera, para que las plantillas vuelvan a estar al nivel que estaban antes. Sí, además es que aquí en los servicios públicos
han acabado pagando unos platos que no habían roto, ¿no? Hay unos tipos que han roto los platos y los pagan una gente que pasaba por allí, ¿no? Todas esas restricciones de los servicios públicos, todos esos interinos que se han quedado sin empleo. Yo creo que cuando hemos visto todas las noticias las hemos llevado todos rápidamente a la web, porque debe ser de las pocas buenas noticias, en fin, que venimos recibiendo. No es mucho, pero en fin, viniendo de donde venimos, bien está, ¿no? Bueno, pues es la noticia que queríamos situar en portada por la importancia que tiene, por la creación de empleo y sobre todo por la prestación de los servicios públicos. Pero hay otras noticias de actualidad que sin lugar a dudas han marcado la agenda en la jornada de hoy, que ha venido sin lugar a dudas mediatizada por la orden de ingreso en prisión de la tonadillera sevillana Isabel Pantoja. Es la orden de la audiencia de Sevilla, de la audiencia de Málaga, después de la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Y más allá de la orden, hay que prestar mucha atención a los argumentos que expone la audiencia de Málaga, toda vez que explica que su conducta o su decisión quizás sea ejemplarizante, porque habitualmente, o por lo menos así lo creíamos los comunes de los mortales, es que con 2 años de cárcel y sin antecedentes penales lo normal es que un tribunal no te meta en la cárcel. Bueno, pues en este caso el tribunal sí considera, porque estamos ante una facultad del propio tribunal sentenciador, dice que no un derecho del ajusticiado, y en este caso dice que el delito es de tal gravedad de la corrupción política que es demoledor y que no se puede permitir la impunidad. Y dice textualmente la audiencia de Málaga, de los banqueros, de los políticos y de los poderosos. Y que hay que lanzar un mensaje claro a la ciudadanía, sobre todo de ética y de aplicación de la jurisdicción vigente. Juan Carlos. Bueno, lo primero, un adjetivo que tú has utilizado y que has incluso al final dicho algo que se ha dicho en el auto sobre banqueros poderosos, no sé exactamente qué más. Banqueros poderosos y políticos. Exacto, banqueros poderosos y políticos. A mí personalmente no me gusta ese tipo de utilizaciones que me parecen un tanto demagógicas. 2, con nadie, me da exactamente igual qué ciudadano sea, me gusta que se tomen medidas ejemplarizantes. Lo que quiero que sean ejemplares, no ejemplarizante. A partir de ahí, evidentemente, como cualquier otro ciudadano, a mí me parece que el delito que ha cometido en este caso la ciudadana Isabel Pantoja es grave y que seguramente merece la pena que le han impuesto. Y si tiene que ir a prisión, sintiéndolo por la persona, no lo siento por el delito, pues me parece muy bien, pues que vaya a la cárcel. Yo creo que es un delito grave, yo creo que merece todo el reproche social, que desde luego no se puede trasladar a la opinión pública a la sensación de que hay impunidad. Pero a partir de ahí, insisto y lo subrayo, a mí no me gustan las medidas ejemplarizantes y no creo que sea el caso, pero tampoco creo que haya que ir asomándose y digamos que contribuyendo a estas olas demagógicas que a veces empiezan a arrasarnos. Sí, hoy mismo veíamos un contraste, ¿no? Porque mientras veíamos esta noticia, conocíamos esta noticia, por un lado que además pretende, como decía Juan Carlos, ser ejemplarizante, a la vez estábamos viendo al señor Matas, expresidente de Baleares, salir a los 3 días de haber entrado en la cárcel. Claro. Entonces, claro, en fin, luego me viene a la mente lo de la justicia un cachondeo, que también decía Pedro Pacheco, que también está en la cárcel. Por tanto, como decía Antonio, ¿no? En cuanto vemos una mínima noticia buena, un mínimo resquicio de luz, pues todos nos alegramos el doble, ¿no? Con el tema de la tasa de reposición. Suscribo todo lo que ha dicho Juan Carlos y por apostillar 2 cuestiones, dos temas que quizás en el fondo del asunto subyacen, ¿no? Lo lenta que es la justicia española, sí, lo muy lenta que es, ¿no? Porque estamos hablando de hechos que se produjeron hace 8, 9, 10 años y ahora es cuando ya se ve el resultado, ¿no? De todo el trámite de investigación, de pesquisas judiciales, etcétera. Y como se suele decir, ¿no? Justicia que se demora, justicia que se deniega. Por tanto, menos justicia que si se hubiese tenido esta resolución antes. Y por otro lado, algo que también me parece importante, no se ha producido en este caso, pero sí en otros, por ejemplo, el caso Pujol, el caso de Palmarena con Urdangarín, etcétera, que se vislumbra ya que puede ocurrir, ¿no? El tema de las prescripciones, ¿no? Hoy Cayo Lara planteaba una propuesta que me parece muy interesante y que yo desde luego la suscribo desde ya, y es que los delitos fiscales o los delitos de defraudación de dinero público que no prescriban, es decir, que a los 4 años no se acabe ya el delito como ocurre ahora mismo en España, ¿no? Evidentemente, bien harían los partidos principales, especialmente el PP y el PSOE, de llegar aunque sea un pacto para modificar la ley y que no prescriban ese tipo de delitos y que desde luego se devuelva el dinero al erario público. En este caso igual, ¿no?
Hombre, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, que hay adjetivos y expresiones que sobran en cualquier escrito que hace un juez. Si me permitís la expresión, pues no me gustan los jueces justicieros, y creo que los jueces tienen que impartir justicia con el mayor rigor y con sobriedad, la verdad, y no es este el único caso de juez que se viene arriba, vamos. Sí, un poquito se suelta la melena con la literatura, ¿no? De todas maneras, lo que tú decías, es a otras personas con la misma condena, el juez no decide con tanto rigor, ¿no? Es que también son casos, y no me refiero a la personalidad de Isabel Pantoja, sino si no has colaborado con la justicia, como dice el juez, que no ha habido colaboración en ningún momento con la investigación, no reconoces el delito, ha pagado una cantidad ínfima de la multa de 1 millón y pico que le toca pagar, no ha habido ninguna muestra de arrepentimiento, pues todo eso se tiene en cuenta también cuando tú decides que esa sentencia y perdón, una cosa que tú decías, ¿no? Fernando, es que claro, hemos llegado a un punto en que queremos que te condenen a 2 años de cárcel y si no hay antecedentes tú tienes el derecho. No, eso lo decide el juez. Pero más allá del pavoneo, entre comillas, del juez en la exposición, más allá de eso, que evidentemente podemos discutir la forma, pero en el fondo de la cuestión, ¿no creéis que los argumentos que aduce el tribunal podrían incluso ser doctrina para otros casos o para casos similares? Sí, pero es que precisamente lo que nos desconcierta, a mí por lo menos el auto de la audiencia me ha desconcertado, quizá porque daba ya por hecho que no iba a ingresar en prisión, quizá porque como esa es la práctica habitual, aunque no lo diga la ley, pues bueno, un poco casi todo el mundo dábamos por hecho que donde estaba el problema era cómo pagaría ella la multa, que ya la Fiscalía admite que fuera fraccionada, y yo no esperaba, desde luego, un auto de estas características. ¿Por qué me desconcierta? Porque los argumentos que yo veo en el auto no son muy distintos de los que, por ejemplo, le aplicaría a Carlos Fabra, el presidente de la Audiencia de Castellón. Me dice, ¿no ha colaborado con la justicia? Bueno, los delincuentes es que casi nunca colaboran justamente para que no los condenen, ¿no? O que habían tramado eso para esquilmar a Marbella. Eso es verdad, pero eso es más grave, por ejemplo, que el presidente de un partido o el presidente de una institución sea un delincuente fiscal. Y sin embargo no va a ingresar a prisión hasta que no se resuelva su petición de indulto. Lo que quiero decir, quizá en la línea esa de que a lo mejor habría que unificar un poco criterios y jurisprudencia y a lo mejor afinar un poco el propio Código Penal en todo este tipo de delitos. Hemos nombrado antes a Pedro Pacheco. Yo saco el tema porque me sigue pareciendo una condena desproporcionada la que ha sufrido Pedro Pacheco, digamos, por los delitos que ha cometido, que merecen, desde luego, reproche, incluso cárcel, pero 5 años y medio. Yo creo que no, mi sentido común me dice que no, o que en todo caso lo que él ha hecho no me parece que sea más grave es la proporción, que ¿no, Antonio? Los 2 años para Isabel Pantoja, que por la propia descripción que hace de los delitos, la audiencia en ese auto, uno dice, bueno, esto parece mucho más grave que lo de Pacheco, por ejemplo, y en cambio el delito la pena es mucho menor. Me imagino que se están ajustando a lo que dice la ley, pero a lo mejor a la ley hay que darle encima. Hay un hecho objetivo, ¿no? En estos casos, abundando en lo que dice Antonio, la señora Isabel Pantoja colaboró activamente en una especie de máquina lavadora, centrifugadora de dinero negro, de una forma sistemática y durante un tiempo muy prolongado. Y eso no solo merece el reproche social, sino la pena que se le ha sido impuesta. Pero yo creo que es que, volviendo también a lo que decía Ángela, es que los jueces tienen que cuidar muchísimo cómo adjetivan. Por eso a mí me desconcierta y me desasosiega determinadas alusiones y determinado empleo de lenguaje que se ha hecho hoy en ese auto, porque no quiero ni pensar que, como se ha dicho también aquí, se haya tratado no de hacer justicia, sino de ejercer el papel de juez justiciero. Sí, pero luego nos encontramos con otros casos también que a mí por lo menos también me preocupan bastante, ¿no? Porque, por ejemplo, nos encontramos con que el señor Blesa está todavía danzando tan tranquilo por la calle después de todo lo que sabemos y de lo que no sabemos, y no sabemos si saldrá o no, y que, sin embargo, el juez que inició el proceso se haya equivocado o no, ya sabemos cómo ha acabado. Nos encontramos con que el juez que inició la investigación del caso Gürtel, que todavía no se ha terminado de investigar y de salir todo lo que tiene que salir, pues resulta que es el juez Garzón y todos sabemos cómo ha acabado. Por tanto,
en fin, en España los pocos jueces que intentan tocar a determinadas esferas, pues acaban siendo ellos los tocados, ¿no? Eso también me preocupa especialmente, ¿no? Oye, yo ahí discrepo un poco de ti, Pilar, te digo porque, bueno, yo creo que también es en función de cómo hayan podido hacer algunas instrucciones o qué tipo de comportamiento, actitudes o fallas hayan podido cometer los jueces, que tampoco son inviolables, porque también tenemos muchos casos de jueces que hacen unas instrucciones muy pulcras, correctas y precisas sobre casos escandalosos de un impacto enorme, las hacen de una forma, digamos, sobria, por utilizar también un adjetivo que utilizaba antes Ángela, de una forma sobria, que no cometen errores y que terminan llevando a esas personas donde tienen que llevarlos, bueno, autos de apertura judicial. Pero que te expulsen de la carrera judicial, no, hombre, por ordenar unas grabaciones, no me parece caso, totalmente pero por ejemplo, no tiene que ver el totalmente caso, desproporcionado. Pero no tiene que ver el caso de Garzón, que comparto en buena parte de lo que tú dices, como el caso del Elpidio Silva, que es bastante más discutible, porque ahí sí que desde luego se erigió en papel de ángel justiciero y exterminador de los malos de la sociedad. Y yo creo que a mí personalmente lo que me hubiera gustado es que a Blesa le hubiera instruido la causa un juez bastante más serio, coherente, y que hubiera llevado a Blesa donde todos queremos que lo lleve. A mí de todas maneras que es verdad que si entramos en el capítulo de las comparaciones, en realidad nunca nos ponemos de acuerdo, porque no ocurre, o sea, en lugar de entrar en la batalla del y tú más con la corrupción, que entramos en y tú menos, pues a este le cayó menos, pues a este otro le cayó... Al peso, cuando ¿no? yo escuché la sentencia de Pacheco, yo pensé, vaya, le ha caído lo mismo que a Pistorius por darle 8 tiros a su novia, ¿no? Sí. Pero bueno, es que a lo mejor a Pistorius le ha caído menos de lo que le tocaba. Yo no, es difícil hacer esa comparación. Ángela, pero en cualquier caso, pero es que es casi inevitable. Es que 5 años y medio por lo que ha hecho Pacheco y 2 años a la señora Pantoja por montar una fábrica de blanqueo de dinero negro, es que es tremendo. Sí, desde luego que llama la atención. A mí en cualquier caso, y quitando un poco los apelativos del juez, que creo que la verdad se ha pasado de la raya, lo que sí, digamos, desde el punto de vista social me parece interesante de esta sentencia es que además de los corruptos, además de que los corruptos directamente, las personas responsables políticos que se llevan el dinero de todos nosotros, también se empiecen ya a ver sentencias contra... Esperemos que pronto los corruptores, que de eso todavía estamos viendo bastante poco, y de todos esos, digamos, aprovechados o personas en la red de los corruptos que hasta ahora han estado también actuando con cierta impunidad o, bueno, sin ver los Jaguar en el garaje, ¿no? Bueno, pues ahora, si empezamos ya a tocar a estas personas, y ojalá que dentro de muy poco empecemos ya de verdad a meter en la cárcel a los que ponen los maletines, pues creo que estaremos avanzando. Hay además una parte de la sentencia del auto, si nos preguntamos si este auto lo hubiera dictado esa sala hace 5 o 10 años, probablemente no lo habría dictado, ¿no? Probablemente la sala está siendo también sensible a lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? La percepción que tenemos sobre el saqueo de las arcas públicas y la corrupción no es la misma ahora que hace unos años, y quizá ahí la sala sí ha hecho lo dice textualmente, la frase textual dice: debe primar la ejecución de la sentencia para intimidar a todos aquellos que pudieran sentirse tentados en delinquir. O sea, eso evidentemente hace unos años, como dices tú, hubiese sido muy rocambolesco, ¿no? Sí, pero ahí yo que decía... El problema es que no hay unificación de doctrina, con lo cual... No, ahí hay un trabajo por hacer. Es verdad que la decisión me desconcierta. No me chirría absolutamente, no me, digamos que... Bueno, verdad, Antonio, lo mismo que acabas de decir tú, Fernando, de lo que ha dicho el juez de intimidar, me parece que algo que podemos compartir todos. Es que todos queremos que los corruptos sean intimidados. Es decir, mire usted, que si usted comete una fechoría de este calado, sepa usted que le espera una buena temporada en Soto del Real, claro. El derecho penal, por esencia, es disuasorio. Lo que pretende precisamente es disuadir de que se cometan delitos, aunque no lo consigue mucho en España. A todos los corruptos que los pillan por este tipo de cosas, con todos tenemos esa misma sensación de que no tomaban precauciones en el sentido, en fin, cuando la justicia empieza a tirar del hilo, el hilo sale con relativa facilidad, pero hablo de Urdangarín, hablo del caso Malaya, hablo de la gente de la Operación Púnica... eliminando papeles. Os invito a hablar del caso Betis y de Manuel Ruiz de Lopera, porque vamos a hablar de la jueza Alaya, a la que podríamos poner muchos epítetos. A ella le gusta que le llamen incansable, como ella se autodefine en sus autos, pero no se definiría evidentemente por la sobriedad de sus autos, como ha apuntado también Ángela Cañal, porque hoy ha vuelto a cargar contra la prensa. Dice que son bulos periodísticos la supuesta relación entre su marido y el administrador judicial que ella nombró para el Real Betis Balompié. Y la cadena SER ha sacado los documentos que demuestran que en noviembre de 2012
este administrador judicial fue precisamente el abogado de su marido. Incluso las notificaciones estaban en la casa y en su ausencia tenía que recogerla la propia Mercedes Alaya. En fin, ¿qué os parece? Bueno, primero de todo es que aquí hay una cuestión que es evidente. Vuelvo a lo del hecho objetivo. La señora Alaya decía que eran bulos periodísticos y la cadena SER ha aportado documentación de que la persona que ha nombrado administrador judicial del Betis fue el abogado de su marido en un caso que tuvo su marido. Por tanto, la jueza Alaya, en este caso, si hacemos caso a lo que ha señalado hoy la cadena SER, está mintiendo. La jueza Alaya, en ese caso, está mintiendo. Y yo lo que espero es que dé alguna explicación oportuna sobre lo que ella llamaba bulos periodísticos y, según aporta hoy la cadena SER, sí era realidad. Y, por tanto, no creo que es que no lo supiera. Y, por lo menos, lo que sí necesitamos, o creo que la opinión pública requiere, son explicaciones de la jueza Alaya. Yo creo que eso es claro. Y, en segundo lugar, pues a partir de ahí saber qué es lo que ha pasado en esa relación o en ese nombramiento de un administrador judicial para un caso, el del Real Betis Balompié, que por cierto también lleva ya más de 4 años de instrucción, que digo yo que ya es hora de que acabe la instrucción. Recordamos que lo de los bulos periodísticos lo ha dicho precisamente un auto de la jueza Alaya en respuesta precisamente a una queja de Manuel Ruiz de la Pera. En fin, ¿a ti cómo te suena todo esto como jurista? O sea, que una jueza nombre a un administrador judicial de un equipo de fútbol intervenido precisamente al abogado de su marido. Hombre, evidentemente a Bonito cualquiera, no queda, ¿no? a cualquiera que se le pregunte, ¿no?, sea jurista o no, pues le parece regular, por decirlo suavemente. Bueno, y yo me pregunto desde la ignorancia, ¿el Poder Judicial, el TSJ, tienen algo que decir al respecto o no? Pues claro, es lo que estaba pensando yo, porque tú hablabas de la opinión pública y yo estaba pensando, bueno, si existe algún tipo de irregularidad, que yo, la verdad, desconozco la parte legal de cómo se nombran los administradores, de qué relación puede yo no tener o estoy no. diciendo que pueda haber o no ahí. Lo que digo es que ella ha dicho una cosa y por la documentación aportada hoy, lo que ella ha dicho no se corresponde con la verdad. A partir de ahí el Poder Judicial... Ese es un análisis que lo puede hacer cualquier ciudadano. Ahora bien, claro, y ahora el Poder Judicial tiene que pedir información. Claro, eso es lo que... O sea, más allá de las explicaciones que ella no es un político, ella debe explicaciones en sus actuaciones judiciales y ante sus superiores del Poder Judicial. Si hay algo que ha hecho mal, más allá de las explicaciones de la opinión pública, lo tendrás que responder ante los órganos que correspondan, ¿no? Claro, es que lo que tendría que tener continuidad la información periodística es en la justicia, en los cauces que sea, o bien vía Fiscalía, o bien el Consejo General del Poder Judicial, o quien sea. A mí no me ha sorprendido especialmente la noticia porque primero porque la da la SER y los compañeros la tenían documentada, sino porque tampoco la jueza Alaya se ha preocupado especialmente, no por ser imparcial, supongo que será imparcial, pero no se ha preocupado por parecer imparcial, es de lo menos que se ha preocupado, ¿no? En fin, cuando dictaba esos autos coincidiendo con actos políticos importantes que arrojaban una sombra sobre su instrucción, sobre su apariencia de imparcialidad, ¿no? Entonces, alguien que no se ha preocupado mucho de eso, supongo que esto le parecerá una cosa menor, pero no es una cosa menor. Claro. Vamos a completar, Antonio, la respuesta textual de la jueza en ese auto, en esa respuesta a la queja de Manuel Ruiz de la Pera, afirmando que es un bulo periodístico la imaginada relación entre su marido Jorge Castro y el administrador judicial del Betis, que ella misma designó, Francisco Estepa. Dice que la única relación entre Estepa, es decir, el administrador judicial, y su marido, es que los dos desarrollan una parte de su actividad profesional como administradores concursales, como otros miles de profesionales. Pero insistimos, en noviembre de 2012, el administrador judicial del Betis fue el abogado del marido de Mercedes Alaya. ¿Algo más que añadir? Supongo que si hay alguna queja a la Fiscalía o al Consejo General del Poder Judicial, pues investigarán y se tendrá que llegar hasta el final. Bueno, yo es que en este caso concreto no. En otras cosas que ha hecho la juez, yo creo que los órganos jurisdiccionales están siendo muy indulgentes con excesos que ha cometido la juez en la instrucción de los seres, ¿no? Como la ocultación de pruebas, como tramitar los recursos, demorar la tramitación de recursos contra decisiones suyas importantes, como hurtar documentación a imputados a los que los ha llamado a declarar y no disponían de esa documentación que era importante para su defensa, y
de todas esas cosas, a veces... Sí, pero siempre hemos escuchado y hemos visto pasividad en el Poder Judicial, no, incluso las partes no han pedido la recusación, ¿no? No, incluso en la parte de la audiencia, que era donde se ven la audiencia... Es verdad que ha rechazado a algunos, le ha dado la razón a los recurrentes en algunas ocasiones, pero realmente no ha acabado de sacar las conclusiones que había que sacar de que la juez estaba a lo mejor violando el derecho de defensa, ¿no? Bueno, vámonos a publicidad, hacemos la última pausa, volvemos en A por Todas en compañía de Juan Carlos Blanco, de Antonio Avendaño, de Ángela Cañal y de Pilar Navarro, y hablamos sobre la encuesta de este fin de semana del País, que debe ser ratificado en los próximos días por la del CIS. Lo que pasa es que... Estamos de vuelta en A por Todas, analizamos en los próximos minutos la encuesta este fin de semana del periódico El País, que da o anticipa un vuelco electoral en nuestro país con Podemos como primera fuerza política en detrimento de las fuerzas tradicionales. En segundo lugar sería el PSOE a punto y medio. La mayor debacle la sufre el Partido Popular, casi la mitad de sus votantes abandonarían la formación conservadora. Y estamos pendientes de una archiconocida encuesta del CIS que todavía no sabemos cuándo vamos a conocer públicamente. Se habla mucho, hay muchos rumores. Se sabía, al principio se anunció que iba a ser hoy lunes, no sé si mañana, esta semana. Juan Carlos, ¿tú parece que dispones de información privilegiada? No, yo no tengo ninguna información privilegiada. Lo que se está viendo es que tenía que haber salido hoy y parece que va a tardar unos días. Con lo cual, teniendo en cuenta la que salió ayer en el diario El País, pues evidentemente blanco en botella algo ha tenido que pasar o que quieren revisar de nuevo bien todos los datos. Parece que la de encuesta del CIS, por lo que se está comentando, va más o menos a seguir la misma línea de lo que pudimos leer ayer en el diario El País y va a volver a retratar esa fotografía del malestar y como todo el hartazgo al final está derivando en una confluencia, como dirían ellos de Podemos, está derivando en un apoyo cada vez más significativo por una propuesta muy antisistema, pero que parece que sí recoge ese malestar y ya lo está traduciendo en votos. ¿Y creéis que los grandes partidos, los partidos tradicionales, están sabiendo leer esas encuestas? ¿Por lo que habéis escuchado en estas horas? No es que no estén sabiendo leerlas, es que no es fácil dar una respuesta, porque claro, se ha instalado en la sociedad un poco la idea esa fácil de que todo lo que nos está pasando tienen la culpa los políticos, y son los que estaban, los que venían gobernando. Ese es el diagnóstico, parte del diagnóstico de Podemos, eso está calando. A mí ese diagnóstico, en fin, me parece injusto. Digo lo que decía antes de los servicios públicos pagando platos que no habían roto. Hombre, los políticos han roto platos, pero tantos no. Tantos como se está derivando de esa caída de los grandes partidos, a mí me parece que tantos no. Sí me sugiere la encuesta algunas preguntas. Yo creo que es evidente el tirón de Podemos. No sé cómo es de volátil ese tirón. No sé si a la hora de plantear unas elecciones generales, la gente que ahora dice en una encuesta que vota Podemos, la votaría, le entregaría la gobernación del Ministerio de Economía o a Podemos. Yo ahí tengo mis dudas, pero independientemente... Perdón, Antonio, en la misma encuesta, si fijáis algunos datos que aparecen, ya lo refleja. Es que te aparece que si hay un 27% de votos a favor de Podemos, te sale más de la mitad que dice que no se fía de sus propuestas económicas.
Sí, porque que no... Sí, es que las conocen, porque claro, tampoco ni siquiera pero es que están las mismas evaluadas contradicciones, es decir, por eso digo que seguramente es un apoyo que muy emocional, muy del momento, muy de la fotografía presente. Sí que hay una parte en la encuesta y es una caída del Partido Popular que no acababa de explotar, una cosa que en el Partido Popular hacían un análisis un poco ventajista en el sentido de que Podemos, en fin, estaba llevándose por delante a los otros o fragmentando el voto de la izquierda. El mismo germen que hace que Podemos suba, yo creo que está haciendo que el Partido Popular baje, ¿no? Otra cosa es cómo se da respuesta a eso. Que no se está dando buena respuesta, eso es seguro, ¿no? Hombre, desde luego, ayer hubo 2 terremotos, uno de 4,7 grados que se dejó notar en algunas provincias y otro que se ha dejado notar en toda España, que es la encuesta de Metroscopia. A mí me llama, la verdad, me llama mucho la atención, evidentemente el tirón de Podemos es descomunal, el hundimiento del PP es evidente, pero es que hace un mes la misma empresa, Metroscopia, publicaba una encuesta también para el país que daba a Podemos un 14%. De estimación de voto, no de voto directo. Y ahora sube casi por encima del 27, casi el 28. El doble. Tú preguntabas la volatilidad. Hombre, yo creo que este dato, en un mes, es verdad que, bueno, que Podemos se ha rearmado con su asamblea. Creo que tiene mucho que ver con las cosas que han pasado este mes, tiene que ver con las tarjetas Black, tiene que ver con la gestión del ébola. Incluso con la operación púnica que ha cogido como en los últimos momentos de la encuesta de campo. Básicamente, ébola y tarjetas Black. Sí. Esas semanas de días Podemos al alza, o sea, yo creo que la encuesta no se equivoca en que Podemos va al alza. Ahora, los datos concretos, digamos la aritmética esta, creo que hay que manejarla con mucho cuidado porque bueno, eso es estimación de votos. Claro. Si vamos a voto directo, intención de voto directo, es incluso mayor porcentaje para Podemos. Sí, pero la propia encuesta te dice que esto refleja un momento, una fotografía, que no hay que tomarla en consideración, más allá de que se haga esa extrapolación de intención de voto, que no hay que tomarla como, digamos, que esto no es la Biblia, vamos, que esto puede ir cambiando, es muy voluble y que representa ese momento de un malestar extraordinario que se acerca casi a un cataclismo. Es que aquí en una semana tenemos que recordarlo, es que como pasa todo tan deprisa, y ahora con la operación pública que no tiene más que 7 días, parece que fue hace 2 meses, pero que hace 3 semanas se desata una crisis sin precedentes por la gestión del ébola, acompañada nada menos que por un cataclismo que son las tarjetas negras de Caja Madrid. Y eso ocasiona no un hartazgo, una explosión, un estallido de indignación en la sociedad. Y ese estallido lo ha capitalizado Podemos. Está claro que... en mi opinión, los datos que refleja la encuesta, aunque como planteáis, tienen lecturas y bastante letra pequeña, ¿no?, que interpretar, y entre otras también yo pongo encima de la mesa otro dato importante, ¿no?, y es que creo recordar que el 20% de los votantes del PP, que se declaraban votantes del PP, pues sí, pero se han ido a la abstención, quiero decir... Ahí pensará el Partido Popular que los puede recuperar, porque evidentemente no declaran que votarían a otros partidos, ni siquiera a Podemos, ¿no? Pero ahí quiero enlazar con lo que plantearía, ¿no? Y es que se trata de un golpe, un puñetazo encima de la mesa de casi 1/3 de la población española que manifiesta, y lo manifiesta en una encuesta, que eso es lo bueno que tiene el dato bueno es ese, ¿no? Hoy escuchaba un análisis muy bueno de Iñaki Gabilondo, bueno, como todos los que hace, ¿no?, por lo menos en mi opinión, en el que planteaba eso, que bueno, ese malestar ciudadano por ahora en España se está canalizando y a través de cauces democráticos, pacíficos, una encuesta, y no en la calle de forma más violenta, ¿no?, como podría ocurrir. Pero como decía, es un puñetazo encima de la mesa hacia el bipartidismo, y ahora el bipartidismo, principalmente PP y PSOE, pero yo incluso ya incluiría, ya no sería bipartidismo, pero incluiría también a Izquierda Unida, deben plantearse que la pelota está en sus tejados, y caben 2 opciones: o miro para otro lado, que es lo que suele hacer especialmente el Partido Popular por la actitud de su líder, que siempre ha hecho eso y le ha ido muy bien en política a Mariano Rajoy, mirando para otro lado y esperando a que escampe. Es que yo creo que ahí es donde puede cambiar un poco. O que tomen el toro por los cuernos. Pero ahora la pregunta es, como antes anunciaba un poco Avendaño, es que no es fácil la respuesta a esto. Quiero decir, si se lo toman
todo el rigor y la importancia que tiene, que yo pienso que ya se lo están tomando bien en serio los partidos políticos, bien, ahora nos lo tomamos en serio, ¿y ahora qué hacemos? Porque, es que yo creo, ¿qué alternativa planteas? Tampoco puede hacer borrón y cuenta nueva claro, del todo. Pilar, pregunta en otra cosa, es que ahora mismo ya no es solamente qué respuestas, porque aquí lo que hay que combatir es la crisis, el paro, hay que combatir la corrupción, hay que combatir el desempleo y hay que combatir la desesperanza. Y hay que crear ilusión y esperanza en que se puede salir de esta, Sí, ¿no? que se y va a salir. gestionar un presupuesto, claro, que es lo que le falta a Podemos, pues claro, gestionar un presupuesto por eso con iba a decirlo. límites, con Pero ahora dinero. ya no solamente eso, todo eso hay que gestionar la realidad, mientras a partir de ahora también tienes que combatir ese paraíso imaginario al que Podemos quiere conducir a la sociedad y que la sociedad está buscando desesperadamente una solución y es capaz de aventurarse en propuestas que en algunos casos son literalmente disparatadas o totalitarias. Es decir, ahora tienes que convencer de que puedes salir de eso y que tienes ahora también que combatir ese populismo. Pero ni siquiera plantea Podemos un paraíso imaginario. Podemos no plantea ningún tipo de paraíso. A lo mejor lo plantea cuando queden 15 días para las elecciones, pero de momento lo que plantea es todo lo contrario. Una enmienda a la totalidad. Todo lo contrario a un paraíso. Es verdad que Podemos ha cambiado, bueno, por lo menos en esta asamblea última había puesto un eslogan que... perdona, Ángela, ¿hace yo sí cuánto creo que lo tiempo? hace. Cuando ¿Sí? tú dices que le vas a dar 500 euros a cada español, le dices que va a bajar la edad de jubilación a los 60 años, es decir, que vas a echar a todos los corruptos, como si esto fuera literalmente un cuento de Disney. Yo voy a echar a todos los corruptos de este país, que por cierto no me gusta tampoco nada ese tono tan agresivo con toda la clase política. Es decir, cuando tú dices 3, 4 elementos tan clave, pues lógicamente también generas una expectativa. Ellos son los que van a conseguir por fin que se vayan de este país todos los corruptos. Son mensajes devastadoramente eficaces y se ve. Pues yo tengo la impresión, y un poco esta encuesta, viendo el dato pequeño, me lleva un poco a pensar que tengo la razón, es que cuando tú le preguntas a la gente, a los que dicen que van a votar a Podemos, a los que se manifiestan futuros votantes de Podemos, ¿por qué vota usted a Podemos? Dice, ¿porque cree que tiene las mejores propuestas y porque le hace ilusión lo que plantean? ¿O porque está decepcionado con los partidos, porque está harto, porque está molesto? Pues 30% dice que Podemos está muy bien y más del 40% dice que es porque está harto. Entonces, yo no veo el voto de Podemos todavía, queda un año y pueden pasar miles de cosas, con un voto de personas ilusionadas y con un voto de personas profundamente enfadadas. Sí, eso está claro. Sí, porque yo querría hacer la reflexión, bien, dos cosas. Una sobre la encuesta misma, que es verdad que le da en intención directa de voto, pues le da un 22 a Podemos y un 13 al PSOE y un 10 al PP. Los datos del PSOE y del PP, esos siempre hay que cocinarlos, porque en fin, tienen un historial. Los de Podemos yo creo que requieren poca cocina. Claro. No, pero no solo porque hay la falta de antecedentes, sino porque realmente sí puede haber encuestados que tengan buenos motivos para decir que no van a votar al Partido Socialista o al Partido Popular. Pero es difícil imaginar que haya encuestados que tengan algún interés en ocultar que van a votar a Podemos. De manera que seguramente creo yo, el voto directo y el voto ponderado o la cocina en relación a Podemos están mucho más cerca, son casi coincidentes. Pero más allá de eso y en relación al ascenso de Podemos y a la caída de los partidos, yo no dejo de preguntarme, porque a veces tenemos como la sensación de que llevamos un montón de años haciendo las cosas mal, ¿no? Yo creo que esa impresión, y el ascenso de Podemos tiene que ver con eso, no la veo tan clara, y consultaba antes de venir aquí algunos de los datos del Euskobarómetro de los últimos años, y hay un par de datos que son muy interesantes. El grado de satisfacción de los europeos con la democracia, entre el año 1995 y 2009, prácticamente es similar en todos los países del euro. En 2009 se produce una desviación terrible entre dos grupos de países. Los que tienen problemas con la deuda pública, los que tienen problemas económicos, entonces Italia, España, Portugal, Grecia, Irlanda, Chipre también, se van hacia abajo en la confianza de la gente en la democracia, y en cambio el resto de países del euro, los que no tienen problemas, siguen manteniendo el mismo grado de confianza. Me lleva eso a la conclusión de que buena parte de lo que está pasando, no digo que no tenga que ver
con nuestro sistema político mal hecho, pero tiene que ver en una gran medida en una crisis brutal económica a la que lógicamente vemos que nuestros gobernantes pues no tienen capacidad para dar respuesta, ¿no? Sí me gustaría que analizásemos la situación del Partido Popular interna, porque la verdad que hoy hemos asistido a 3 episodios, al menos difícilmente visualizables semanas atrás, años atrás, dentro del Partido Popular, donde siempre estaban prietas las filas. Hoy hemos visto cómo hay una corriente interna soterrada de varones regionales, de dirigentes municipales, que ven con temor las próximas citas con las urnas e incluso piden un congreso extraordinario para cambiar la cúpula popular. Bueno, la respuesta de María Dolores de Cospedal: quiero que esos anónimos cobardes me lo digan a la cara. Segundo, El Confidencial publica hoy que parte de la cúpula del Partido Popular acusa a Arenas de ser el filtrador de la prensa. Y tercer asunto, José Antonio Monago esta mañana diciendo que que pactaría con Podemos, y Loles López Gavarro, la secretaria general del Partido Popular en Andalucía, desmarcándose completamente diciendo que qué locura pactar con Podemos. En fin, son situaciones que los que hemos seguido habitualmente la trayectoria política del Partido Popular tienen precedentes. Lo que pasa es que tú también ahí, ahora ponle el contexto. Un ministro que, aunque no digo que le hayan dado un indulto, pero bueno, que estaba antes de grado, pero tienen a un ministro del gobierno de Aznar en prisión. Tienen a se parece, Juan Carlos, bastante a un indulto. Sí, se sí. parece por bastante eso digo, a un indulto. Por eso digo encubierto, vamos. Sí, aunque no es correcto que llevara 3 días en prisión, llevaba 95 por eso, días. O sea, parece un indulto. Era una metáfora, pero parece vamos, un indulto casi. tercer grado, ¿no? Pero en fin, que se ponga a pasear ya, cuando prácticamente no lleva nada. Pero tiene un ministro durmiendo en prisión, para ser exacto. Tiene a un presidente de la Diputación en prisión por la operación pública todavía preventivo. Que no renuncia, además. Por eso, que no renuncia, por cierto, que no renuncia. Y que, bueno, ha salido... Es que todo es de chiripitifláutico, porque sale un comunicado del PP de León diciendo que no se puede gobernar desde la cárcel. Pues menos mal que tiene que salir un comunicado. Tiene a Carlos Fabra también en una posición relativamente parecida. Tiene a imputados también prácticamente medio gobierno de Aznar, al antiguo secretario general. Vamos a ver qué pasa a finales de noviembre con la actual secretaria general. Tiene al número 2 del gobierno de Madrid, que está ahora detenido y que ha ingresado en la prisión, que él mismo estrenó hace 6 años como consejero. Es decir, menos mal que tienen a Esperanza Aguirre como cazatalento. Como cazatalento, Esperanza Aguirre. Es decir, que la situación es de desplome, como así han ratificado las encuestas. A partir de ahí, es normal y es sensato que haya muchas voces que estén reclamando también ahora mismo ver si puede haber o no cambios, si son necesarios cambios, pero yo creo que están pensando hasta en la propia alternativa de la candidatura a la presidencia del gobierno. Es decir, cuando ocurre una situación así, se pone en cuestión absolutamente todo. Y lo primero de todo es el liderazgo. Y lo que ocurre es que en un partido como el Partido Popular empieza de forma soterrada, pero eso está prácticamente a punto de estallar. Pero yo sí creo con Fernando, y supongo que va en la línea de lo que tú dices, que ahora se ha producido un punto de inflexión dentro del Partido Popular. Nunca el Partido Popular había administrado sus crisis internas de esta manera, ¿no? Lo que pasa es que esta crisis ya es imposible. Y disculpa, Antonio, con otro detalle más, y todo esto a pocos meses de unas elecciones donde también muchos miran por lo suyo, y estamos hablando de todos los candidatos a las municipales, de los candidatos de muchas comunidades autónomas que dicen, oye, ¿qué pasa con lo mío? Sí, pero por ejemplo, ¿qué pasa con lo mío? Pero siempre que se les preguntaba al Partido Popular, oye, mira, hay voces discrepantes, decía, ¿qué voces discrepantes? Y hoy la propia Cospedal reconoce que hay anónimos cobardes que no le dicen las cosas a la cara. Pero Fernando, que ahora te hago la pregunta, perdón, es que te hago la pregunta, es que a partir de ahora, claro, es que ahora mismo sale Monago, que es bastante chiripitefláutico para estas cosas, y dice, es que a mí Rajoy me resta, es que a mí Cospedal me resta, es que yo no quiero ni que se me acerque. Es que yo quiero pactar con Podemos y tu partido está diciendo otra cosa. Claro. Es que a Cospedal le han preguntado, ¿usted cree que hay una conspiración interna igual que la que después de la derrota de las elecciones que ganó Zapatero que hicieron... Bueno, en 2008 fue, ¿no? Cuando quisieron descabalgar a Rajoy. Se ha sonreído y ha dicho, no lo sé. Bueno, pues esa sonrisa dice mucho. Y es verdad que hay una mezcla, imagino que habrá dirigentes del PP sinceramente preocupados por la situación y honestamente planteando qué alternativas hay para que el partido se hunda, y hay mucho de sálvese quien pueda. Por ejemplo, Monago de... A mí la marca me valía hasta ahora no me vale. Y Esperanza Aguirre trepando como puede y haciendo... Sí, lo que pasa es que, fíjate, Ángel, incluso Esperanza Aguirre, que estaba calentando en la banda, a Esperanza Aguirre, la crisis de Madrid, la operación púnica, yo creo que se la lleva por delante. También a Esperanza Aguirre, ¿no? Claro, el problema... Aunque a la policía local, ¿no? Sí, el problema que tiene el Partido Popular para administrar esta crisis es que en el corazón
de la financiación ilegal del partido estaba el presidente del gobierno, que era presidente del partido, de manera que no quiera, que supongo que no quiere, es que no puede gestionar una crisis que se llevaría a él a sí mismo por delante. Pero aparte de eso, hoy cuando le preguntaban, por ejemplo, a Cospedal por la alcaldesa de Alicante, claro, Cospedal no sabía qué decir. Claro. Porque es que tú estás lanzando un discurso de regeneración y de combate de la corrupción y tienes una alcaldesa que además es verdad que está solo imputada, pero son sonrojantes las conversaciones grabadas de la operación Brugal, ¿no? Y que el partido no tenga capacidad para dar respuesta a algo como eso. Vamos a ver, digo lo de Alicante porque está de actualidad, pero me vale también que el alcalde de Alaurín el Grande, que hace 3 semanas dice que quiere volver a la alcaldía porque ya se le cumple el año de inhabilitación, y a estas alturas, 20 y tantos días después, el Partido Popular de Andalucía no ha dicho una palabra, no ha dicho lo que tendría que decir. Decir, cuidado, alcalde, que eso no puede ser. Y cuidado porque hoy denuncia de la Fiscalía Anticorrupción al alcalde de Chipiona, del Partido Popular. También imputación del exalcalde del Partido Popular de Puerto Santa María y todavía no del alcalde actual porque es diputado y está aforado, pero entra dentro de la denuncia de la propia Fiscalía. En fin, que el Partido Popular en Andalucía también se juega mucho su credibilidad con lo que va a hacer en los próximos días. Y además se la juega con la dificultad añadida. Yo vengo sosteniendo desde hace tiempo y mucha gente que el modo en que Moreno Bonilla accede al liderazgo del Partido Popular, en fin, significa que él no tiene la fuerza que te da haber sido elegido en un congreso abierto, con competencia abierta de otros candidatos, donde tu gente te ha votado. Él ha sido presidente de la manera en que lo ha sido y eso le resta fuerza y autoridad, pues supongo, para cosas tan sencillas como decirle al alcalde de Alaurín, Martín Serón, que no puedes seguir de alcalde, pero decírselo ya. ¿Dónde está el problema? Pues que a lo mejor, como ocurre en otros sitios, los concejales de Alaurín el Grande es que a lo mejor están con su alcalde y entonces seguramente pues se rompería el partido, crearían candidatura. El actual alcalde ha dicho que quiere que vuelva. Claro, pero entonces ahora mismo que el nivel de exigencia dentro del propio Partido Popular es mucho más alto en sus militantes y en muchos concejales para combatir la corrupción, lo que hace un tiempo sí podía hacer el partido, yo creo que ahora ya no lo puede hacer. Bueno, nos quedan tan solo 2 minutos de tertulia, deberíamos haberle dedicado más tiempo, pero se nos ha corrido demasiado rápido y sí me gustaría que valoraseis, aunque sean 15 o 20 segunditos cada uno, pues esa encuesta que hemos conocido hoy, realmente demoledora. A mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Esa encuesta del IAJ, del Instituto Andaluz de la Mujer, de la Consejería de Justicia e Interior, que dice que 1 de cada 4, el 24% de los jóvenes, de los chavales andaluces, considera que las mujeres deben estar siempre en casa. Incluso un 10% dice que las decisiones importantes en el hogar la tiene que adoptar siempre el hombre. En fin, son los jóvenes, o sea, las generaciones futuras, en fin. A ver, yo lo que creo es que eso no se puede hacer una valoración en 20 segundos, lo que merecería un programa entero. Es decir, porque estamos hablando de una situación de un problema estructural que los expertos vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo. El machismo no es cosa de las personas maduras. Estamos hablando que entre la juventud ha calado y creo que hay demasiados estereotipos, y estoy hablando también de esta sociedad de la comunicación que se ha convertido en la sociedad del espectáculo. Las personas, personalidades, liderazgos de referencia para muchos jóvenes son personas que están teniendo actitudes en algunos casos muy machistas. Venga. Desde luego se necesita asignaturas como educación para la ciudadanía en los colegios, pero lo que también se necesita es que los padres y las madres también eduquen correctamente a su hijo. Y por supuesto, a mí lo que me molesta como andaluza es que ahora la noticia sea que los niños, 1 de cada 4 niños andaluces piensan así, cuando yo pienso honestamente que este caldo de cultivo está en toda España, no solo en Andalucía. No, lo que pasa es que como la encuesta se ha hecho aquí, a mí sí, me pero ha ahora hemos sorprendido saltado, hoy somos noticia nacional por eso, siempre somos la noticia nacional los andaluces por temas de estos. Bueno, pero claro, es que sí, lo contrario es decir... 15 segunditos, venga. No, a mí desde luego me ha dejado la noticia, no esperaba que saliera un porcentaje tan alto de jóvenes con esas opiniones. No creo que sean muy distintas al del resto de España, pero en fin, me ha descolocado unas posiciones pero no está mal poner el foco al problema, en fin. No, digo, pero me sorprende una posición tan retrógrada de tanta gente tan joven, ¿no? Hombre, el primer paso para resolver un problema es identificarlo y cuantificarlo y aquí está, efectivamente no creo que sea muy diferente en el resto de España. Creo que tiene que ver con una sociedad de consumo muy exagerada, creo que tiene que ver con dejación de funciones de
de muchos padres en su educación y pone desde luego de relieve qué inútil era esa asignatura de educación para la ciudadanía. Venga, columna de cierre, Fernando Santiago. Anda mucha gente sorprendida porque todas las encuestas públicas y privadas dan un importante aumento en la intención de voto de la fuerza Podemos. Y a mí lo que me sorprende es que alguien se sorprenda. Lo raro sería que alguien tuviera la intención de votar a los partidos tradicionales que nos han traído a donde estamos. Si cada día que nos levantamos vemos un escándalo de corrupción, alguien que se ha llevado dinero, alguien que ha otorgado todo tipo de ayudas, concesiones y beneficios a amigos para obtener algún tipo de beneficio, el resultado natural es que un partido antisistema, un partido de corte populista, por supuesto, un partido con un programa disparatado, por supuesto, pero un partido que, dada su juventud, sus integrantes tienen las manos limpias. Luego no es de extrañar que mucha gente le cueste trabajo votar al PSOE, al PP o Izquierda Unida. Un punto casi patético tiene lo de Izquierda Unida. Por más que se empeñen en ir a la marcha rota y hacer declaraciones altisonantes contra el imperialismo yanqui, como hizo ayer Antonio Maillo, por más que se empeñen en ese chiringuito de Chichinabo, como es el ente de crédito andaluz, que tiene 18 millones de euros de presupuesto y que dicen ellos que eso va a cambiar la economía andaluza, por más que se empeñen en estos gestos de cara a la galería, es visto por los ciudadanos como parte del sistema. Forman parte del gobierno andaluz y forman parte del sistema, el sistema político que alumbró la transición. Desde luego yo no estoy en absoluto de acuerdo con demonizar lo que ocurrió en la transición, ni siquiera con decir que todos los cargos públicos de todos los partidos son unos mangantes, tuviera que ver en absoluto. Pero sí es verdad que los partidos son el único filtro, el único mecanismo de selección que hay para elegir a la gente que llega a los cargos públicos antes de que voten los ciudadanos, y los partidos los ponen en función exclusivamente de la lealtad. Por eso no sé en qué sentido se extrañan si alguno que ha llegado, no por su capacidad, no por su honradez, no por su trayectoria, sino exclusivamente por la lealtad perruna al mando, pues alguno de ellos que solo ha demostrado eso, termine no resistiendo la tentación de beneficiarse, lucrarse, colocar amigos, compañeros, tener tarjetas opacas, dar concesiones de suelo o lo que fuera menester. Así que no hay que extrañarse tanto de que ahora haya mucha gente que esté dispuesta a votar a alguien como Podemos, que al final más que un partido es un estado de ánimo. La opinión de Fernando Santiago, Juan Carlos Blanco, Pilar Navarro, Ángela Cañal, Antonio Bendaño, a los cuatro como siempre ha sido un placer. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Mañana volveremos con el secretario general de Comisiones Obreras, Francisco Carbonero. Por cierto, mañana salen los datos del paro y parece que no van a ser demasiado positivos para nuestra comunidad. Nos acompañan en la tertulia Isabel Morillo, Salvador Gutiérrez Solí, José Luis Gómez y Fernando Vicente, la columna de Jerez de Ana Huguet. Y como siempre iremos a por todas.